Hace miles de años, existió un imperio tan poderoso que nadie osaba desafiarlo. Sus ejércitos dominaban naciones, sus templos brillaban con oro, y su faraón era considerado un dios viviente. Pero un niño destinado a morir cambiaría la historia para siempre. Su nombre, Moisés. El hombre que se atrevió a enfrentar al imperio más poderoso del mundo. Egipto era el imperio más poderoso del mundo antiguo. Sus ejércitos dominaban naciones, sus templos estaban cubiertos de oro y sus pirámides se elevaban como montañas hechas por manos humanas. El faraón no era visto como un simple rey, sino como un dios viviente, el centro del orden del universo. Pero dentro de ese imperio existía un pueblo que crecía demasiado rápido, los hebreos. Eran esclavos, forzados a construir las ciudades y monumentos que glorificaban a Egipto, y su número aumentaba cada año. El faraón tuvo miedo. Sabía que si ese pueblo seguía creciendo, algún día podría rebelarse. Por eso dio una orden brutal: todo niño hebreo que naciera debía morir. El Nilo, que era la fuente de vida de Egipto, se convirtió en un río de muerte. En medio de ese horror, una mujer hebrea llamada Jocabet dio a luz a un hijo. Se negó a entregarlo a la muerte. Lo escondió durante meses, y cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta recubierta de brea para que flotara y la dejó a la deriva en el Nilo. No era un abandono, era un acto desesperado de fe. La corriente llevó la cesta hasta los jardines del palacio del faraón, donde la hija del faraón encontró al niño. Al ver que era hebreo, pudo haberlo entregado para que lo mataran, pero algo en aquel bebé tocó su corazón. Lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño que debía morir fue criado en la misma casa del hombre que había ordenado su muerte. Moisés creció como príncipe de Egipto. Recibió la mejor educación del mundo antiguo, aprendió a leer y escribir, a gobernar, a comandar ejércitos, a entender las leyes y la religión de Egipto. Caminaba por palacios de mármol y oro, mientras su propio pueblo sufría bajo el látigo. Aunque vivía como egipcio, nunca olvidó que era hebreo. Veía a sus hermanos trabajar hasta el agotamiento, golpeados por los capataces, tratados como animales. Esa injusticia ardía dentro de él como fuego. Un día, Moisés vio a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La ira y el dolor explotaron dentro de él. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera y atacó al egipcio. Lo mató y lo enterró en la arena. Pero el secreto no duró. Pronto se supo lo que había hecho y el faraón ordenó su ejecución. Moisés, el príncipe, el hombre destinado a grandes cosas en Egipto, tuvo que huir para salvar su vida. Cruzó el desierto y llegó a la tierra de Madián, donde pasó de vivir en palacios a cuidar ovejas. Durante 40 años fue pastor, caminando bajo el sol, lejos del poder, lejos del lujo, lejos de todo lo que había sido. Un día, mientras pastoreaba en las montañas, Moisés vio algo imposible, una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Se acercó, y desde el fuego una voz habló. Era la voz de Dios. Le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y que había llegado el momento de liberarlos. Y entonces le dio una misión que parecía una locura: Moisés debía volver a Egipto y enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo, para exigirle que dejara libres a los esclavos. Moisés tembló. No era un guerrero, no era un rey. Era un pastor. Pero Dios le prometió que estaría con él. Moisés regresó a Egipto y entró al palacio del faraón. Se presentó ante el hombre que gobernaba el imperio más grande de la tierra y dijo las palabras más peligrosas que alguien podía pronunciar en ese tiempo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El faraón se burló. ¿Quién era ese Dios para desafiarlo a él? Y se negó. Entonces comenzó una guerra que no se peleó con espadas, sino con el poder de Dios.
Una tras otra, las plagas cayeron sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Ranas invadieron las ciudades. Insectos y enfermedades llenaron la tierra. El ganado murió. Una oscuridad sobrenatural cubrió el imperio durante días. Cada plaga humillaba a los dioses egipcios, mostrando que no tenían poder alguno. Aún así, el faraón seguía endureciendo su corazón. Finalmente llegó la plaga más terrible. En una sola noche, el primogénito de cada familia egipcia murió. Desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero más humilde, el lamento llenó todo el país. Egipto se quebró. El faraón, destrozado, ordenó a los hebreos que se fueran de inmediato. Después de siglos de esclavitud, Israel fue libre. Pero cuando el pueblo ya había salido, el faraón cambió de opinión. Su orgullo no soportaba haber sido derrotado. Reunió su ejército y salió en persecución de los hebreos. Ellos quedaron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. No había salida. La muerte estaba detrás de ellos y el agua delante. El pueblo entró en pánico, pero Moisés levantó su vara y obedeció la orden de Dios. Entonces el mar se abrió. Las aguas se dividieron y dejaron un camino seco en medio. Los hebreos cruzaron. El ejército egipcio los siguió, pero cuando estuvieron en medio del mar, las aguas regresaron con furia. El ejército más poderoso del mundo fue destruido en un instante. Así terminó el dominio de Egipto sobre Israel. Moisés, el niño condenado a morir, el príncipe convertido en pastor, había derrotado a un imperio sin levantar una espada. No conquistó territorios ni construyó ciudades, pero desafió al poder más grande de su tiempo y ganó. Y desde ese día, su nombre quedó grabado para siempre en la historia como el hombre que se enfrentó al imperio más poderoso del mundo, y lo venció.